Ya. Hola, mi nombre es Camila, soy compañera suya de séptimo año y voy a hacerles esta ayudantía de alteraciones obstructivas de la ventilación. Entonces, vamos con la primera pregunta, que durante un control de morbilidad en atención primaria, ustedes están viendo un paciente que se hizo esta espirometría y se las trae. Y puse esta foto porque es en general cómo se ven las espirometrías, cuando no solamente los valores solo, sino que se las traen en una tablita como esta, ¿ya? Y tienen que saber dónde mirar. Entonces les trae esta espirometría al paciente y al respecto es correcto afirmar que A, se trata de un asma de reciente diagnóstico; B, muy probablemente estamos frente a un paciente con EPOC; C, corresponde a la espirometría de un paciente con fibrosis pulmonar; y D, es sugerente de un paciente cursando una neumonía. Entonces la voy a poner aquí un ratito para que la miren, pueden pausar el video si quieren y tratar de contestar la pregunta. Así que vamos a analizarla ahora. Ahora les voy a proponer como una forma fácil de ir leyendo la espirometría, em, partiendo por preguntarnos si es obstructivo o no. Y esto porque, como ustedes recordarán y como verán en la identidad de alteraciones restrictivas, en general, los otros tipos de alteraciones, uno ve cosas sugerentes en la espirometría, pero no son confirmatorias del diagnóstico. Eso se hace midiendo capacidades pulmonares. Entonces, para que lo que nos va a servir realmente la espirometría es para confirmar alteraciones que sean obstructivas. Entonces, nos vamos a preguntar si este es un patrón obstructivo. Y como ustedes ya saben, un patrón obstructivo sería una BEF1 partido por CBF o índice de Tifenot, también le dicen así, menor a 0,7. Y en este caso tenemos aquí en esta columna del paciente que es 0,46 y después del broncodilatador es 0,48. Entonces, ¿es obstructivo? Sí, sí lo es. Como les decía, menor a 0,7, y aquí les puse esta tablita recordatoria de los criterios diagnósticos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Recuerden que nosotros vemos esto en la espirometría, pero no es suficiente para hacer el diagnóstico, porque también necesitamos tener la clínica, que está acá, que es la disnea, la tos crónica, la expectoración, y el antecedente a exposición a un factor de riesgo. El más común es el tabaquismo. Entonces, con estas tres cosas, la clínica, la exposición y la espirometría, ahí nosotros confirmamos el diagnóstico. Pero aunque no lo podamos confirmar solo con esto, sí va a ser sugerente según el próximo paso, que es preguntarnos si eso no es reversible. Entonces, esto es muy importante que se lo sepan para siempre. ¿Cuáles son los criterios de reversibilidad? Es que después del broncodilatador, que es esta columna que está acá, haya un aumento del BEF1 mayor o igual a 200 cc y un aumento del BEF1 mayor o igual al 12%. Entonces tenemos el 12%. Aquí nos dice porcentaje de cambio 10,1. No tenemos el 12%. Y tiene que cumplir los dos, ¿ya? Entonces tienen que ver también los ml. Y acá ven que es 1,16 litros, que cambió a 1,3 litros. Y ahí tenemos 140. Entonces, no cumple los criterios de reversibilidad. Acuérdense, son ambos. Y al final, cuando ya sabemos que si era obstructivo, si era reversible, lo vamos a clasificar por severidad, que acá tenemos la clasificación de la GOLD. En este caso también es por BEF1, que está en 55,4. Entonces sería un EPOC moderado. Recordemos que en realidad la clasificación de la EPOC de la GOLD no es esto es solamente espirométrico y en realidad se correlaciona muy mal el nivel de BEF1 con la clínica. Así que la GOLD tiene su propia clasificación que han visto en medicina interna en los GOLD A, B y E, ¿ya? Que esa es la clasificación, digamos, clínica y que esa es la que está vigente. Esto se suele considerar, pero tiene muy mala correlación clínica, ¿ya? Es importante saberlo. Y ahora puede que haya espirometrías, en general la mayoría viene con la curvita, en la imagen de la curva espirométrica. Y si ustedes la ven, recuerden que la parte de abajo es la inspiración, porque ahí es como el volumen en negativo que entra, porque uno lo mide afuera.
la expiración, es lo que uno puede medir. Entonces, por eso la inspiración se ve en negativo. Entonces, parte de aquí del cero, sube y vuelve acá. Y esa es la curvita inspiratoria. Y la de arriba es la curvita expiratoria. Entonces, esta que está acá. Ya, aquí al lado les puse una tablita que es lo normal, em, que es acá abajo la curva inspiratoria y después arriba la curva expiratoria. Si se fijan, tienen diferentes formas. La inspiración es más, como más constante la fuerza que se ejerce y en la expiración tiene esta otra morfología, ¿cierto? Y comparándola con la que está acá, que es la de la época, que fue la expiración, se nota que hay una limitación a la expiración, ¿cierto? Que esta es la fase que está alterada. Y acá tenemos la medición del flujo del BEF1, que esto es con flujo forzado, ¿ya? Que se mide en la espirometría, ¿ya? Y ahí se van sacando los otros índices. Eso en general para que lo conozcan por si les puede tocar verlo, ¿ya? Entonces, después de haber analizado todo esto, la A decía que se trata de un asma de reciente diagnóstico y como vimos no cumplía los criterios, así que no era un asma. Y como vamos a ver después, hay asmas de larga data que pueden volverse irreversibles, ¿ya? Así que por eso les puse este detalle del reciente diagnóstico, porque si fuera un asma de 30, 40 años de evolución, puede volverse no reversible con broncodilatador, ¿ya? La B, que es la correcta, que dice muy probablemente estamos frente a un paciente con EPOC, que como vimos cumplía los criterios espirométricos, pero importante la parte de muy probablemente, porque nos falta saber la clínica de este paciente, ¿cierto? Lo único que sabemos es que nos trajo la espirometría. Entonces, cuando a ustedes les pase esto en su consulta, le van a preguntar las cosas pertinentes a este paciente. Le van a preguntar los síntomas que tiene y sus antecedentes. Y ahí van a tener el cuadro completo. La C decía corresponde a la espirometría de un paciente con fibrosis pulmonar y esto se trata de una alteración restrictiva y tampoco tenemos cómo saber si era o no restrictiva, pero cumplía los patrones obstructivos, ¿cierto? Si hubieses tenido una relación conservada entre BF1 partido por CDF, ahí lo podíamos sospechar, pero no era el caso. Y la D decía es sugerente de un paciente cursando una neumonía, que tampoco es el caso porque estas también dan alteraciones restrictivas y no obstructivas. Ya, vamos a la pregunta número 2. Dice, respecto a la fisiopatología de la EPOC, ¿es correcto que A. Existe bronquiolitis crónica que limita el flujo aéreo inspiratorio en las vías aéreas periféricas? B. El atrapamiento aéreo o hiperinsuflación ocasiona un aumento progresivo del volumen de reserva inspiratorio. C. El aplanamiento diafragmático explica en parte la disminución del volumen corriente. D. La disnea tiene como mecanismo principal la estimulación excesiva del centro respiratorio dada por la acidosis. Entonces, vamos a explicar esta pregunta. Lo primero, saber la fisiopatología como principal de la limitación crónica del flujo aéreo, eso significa esta sigla que está acá, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vamos a tener dos grandes ramas. Una es la bronquiolitis crónica, que como se ve en este corte histológico es un bronquio inflamado y con menor lumen, que va a implicar un aumento de la resistencia al flujo aéreo expiratorio. Eso es muy importante. La bronquiolitis limita el flujo de la expiración, porque cuando uno inspira está haciendo presión, ¿ya? Presión en el sistema. Y esa presión que uno hace cuando inspira mantiene a las vías abiertas. Pero para expirar uno hace una presión que es más positiva y no más negativa. Y esa presión positiva, si este bronquiolo no está apoyado por un cartílago y más encima está inflamado y tiene menos lumen, lo que va a hacer es colapsarlo. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, la bronquiolitis es resistencia aumentada del flujo expiratorio. ¿Ya? Y por la otra rama vamos a tener el enfisema pulmonar, que es la destrucción de las paredes alveolares y de todas las fibras colágenas del pulmón. Miren, acá se ve un pulmón normal, que es sanito, y acá se ve un pulmón con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vean cómo se han destruido muchos de los tabiques y ya como que está perdiendo su arquitectura. Y esto además de causar alteraciones de la ventilación, del intercambio gaseoso, ¿cierto? Por falta de la superficie y todo, va a causar una disminución de la retracción elástica del pulmón. Recordemos de que
El proceso de la inspiración es activo con este cambio de presión que yo les decía, pero el proceso de la expiración es como pasivo por la retracción elástica misma que tiene el tejido pulmonar. Entonces, si eso se pierde, el pulmón va a quedar como floppy y se va a insuflar, pero no se va a poder retraer para desinflarse, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que causan estas dos cosas? Es que el aire entra, pero no puede salir. Y como esto pasa en forma crónica, vamos a llevar a una hiperinsuflación. Ahora, ¿qué implica la hiperinsuflación en los volúmenes y capacidades pulmonares? Para preguntarnos eso, tenemos que recordar qué son los volúmenes y capacidades pulmonares. Los volúmenes son los que están acá y que en general son medibles, y las capacidades son sumas de volúmenes. Entonces, recordar que el VT o VC es el volumen corriente, ya que es el aire que se moviliza durante una ventilación normal. En general lo van a ver como VT porque así salen los ventiladores mecánicos en las máquinas, porque es volumen tidal, ¿ya? O tidal volume. Así que es más fácil quedarse con VT, ¿ya? Porque lo ven en todos lados. Está el VRI, que es el volumen de reserva inspiratorio, que es el que está acá, es el aire de una inspiración forzada, y el VRE, que es el volumen de reserva expiratoria, que es el aire que se expira en una expiración forzada. Y el VR, que es el volumen residual, que está acá abajo, que es un volumen que queda en los pulmones después de una expiración forzada. O sea, botan todo lo máximo que pueden de aire y siempre va a quedar un poco de aire en el pulmón, o si no se colapsa, ¿cierto? Y ese es el volumen residual. Y ese volumen no participa de esto, de la línea moradita. Está, pero no participa de la ventilación, no es movilizable. Por eso quedó acá en la figura, ¿ya? Y es muy importante recordar el volumen residual. También tenemos las capacidades, la capacidad inspiratoria, que es el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio, que es la capacidad de todo lo que se puede inspirar. También está la capacidad residual funcional, que es el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual, que es el aire que queda en el pulmón después de una expiración normal. Este es el que queda después de una expiración forzada y todo este es el que queda después de una expiración normal. Y este es el punto donde el sistema respiratorio queda en equilibrio. Ya cuando, digamos, no le está pasando nada y todas las fuerzas están equilibradas, es este momento que está acá, en esta línea. También tenemos la CB, que es la capacidad vital, que es el volumen de reserva inspiratorio, más el volumen corriente, más el volumen de reserva expiratorio, que esto sería todo el volumen que puede movilizar el sistema, ¿ya? Y esto se usa en general como un indicador de la función pulmonar. Y la capacidad pulmonar total, que sería todo, que es el máximo volumen que puede caber en el pulmón. Ahora, ¿qué pasa con la EPOC? Si lo ven, aquí quedó como movilizado un poquito más arriba porque por la hiperinsuflación todos los volúmenes van a ser más grandes de lo que deberían ser, pero a la vez el volumen corriente está disminuido, es decir, todo funciona en unos valores más altos de volumen, pero los delta van a ser más chiquititos. Entonces, el volumen corriente es más pequeño, el volumen de reserva inspiratorio es más pequeño y miren cómo aumentó, aquí lo puse como si fuera el doble, el volumen residual, ¿ya? Lo que más aumenta es el volumen residual, porque es este volumen que no se puede movilizar, que queda en el pulmón y no se puede mover, ¿ya? Entonces lo principal en la época es el aumento del volumen residual. Y hay un aumento de la capacidad residual funcional, que como recuerdan es el volumen de reserva expiratorio más el volumen corriente, pero esto, como ustedes comprenderán, principalmente a costa del volumen residual. Entonces estos dos son los que aumentan y todo lo demás en general disminuye. El volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio y la capacidad vital. Todo esto va a estar más chiquitito. ¿Por qué? Porque aumenta todo ese volumen que no vamos a poder movilizar en el pulmón. ¿Ya? Y estos cambios se vuelven peor cuando aumenta la frecuencia respiratoria, o sea, cuando el paciente se ejercita, cuando el paciente tiene alguna otra alteración sobreagregada y le sube el patrón respiratorio, entonces esto se va a exacerbar porque cada vez va a entrar más aire que no va a poder salir, ¿ya? Como se ve en esta gráfica que está acá. Y eso se ve, se le llama hiperinsuflación dinámica, que es lo que, la columna que estaría acá. ¿Ya? Entonces, si se mueven, va a empeorar todo esto de retención aérea y aumenta el volumen residual.
Ahora, cuando hablamos de la hiperinsuflación, digamos, en términos no solo de volúmenes y capacidades, nos referimos a esto. Acá tenemos una radiografía de un paciente con EPOC y vean cómo está todas sus costillas horizontalizadas y sus diafragmas completamente planos, así como que se nota que estuviera toda tensión aquí adentro, ¿cierto? Y esta es como una normal para que comparen, que son curvitas. ¿Ya? Y se nota que son curvitas. Y esta, miren, toda esta cantidad de costillas grandes que se ve aquí, porque está hiperinsuflado y son menos que las que se ven acá, ¿cierto? Em, Hay aumento de la radiolucidez y muchos otros signos radiológicos que ustedes han visto en sus otros cursos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que implica como mecánicamente esto? Que el sistema entero va a estar en desventaja, porque si ustedes se fijan, aquí está el diafragma normal, digamos, para ventilar, el principal músculo es el diafragma, ¿cierto? Entonces lo que se hacía es que el tórax, cuando ventila, se tiene que expandir y se expande para hacer ese delta de presión del que hablábamos al principio, y eso lo hace a costa del diafragma, que se baja y se estira y expande la cavidad torácica. Y así entra el aire. Entonces, si el diafragma está plano, para expandir la cavidad torácica es mucho más difícil. Ustedes se dan cuenta aquí, miren, todo lo que esto puede expandir versus lo que esto no puede expandir. Entonces, cuando un paciente con EPOC quiere expandir su caja torácica para poder inspirar, tiene que vencer la resistencia no solo de este diafragma, que era más fácil, digamos, sino que la de todas las paredes, de toda la caja torácica es lo que tiene que vencer para poder aumentar el tamaño de esta cavidad y que entre el aire, ¿ya? Y esto que parece como intuitivo, de que miren, este se estira harto y este se estira poquito, se explica por la ley de Laplace, ¿ya? Que dice que la presión es el doble de la tensión partido por el radio. Y si nosotros le subimos mucho el radio a este diafragma, imagínense que este es un circulito chiquitito y este sería un círculo muy grande. Si le aumentamos mucho el radio, va a disminuir la capacidad para generar presión que tiene acá este sistema. Entonces, aparte de que tiene que vencer todo esto, es menos capaz de generar presión. Y esto en esta curvita que sale en sus apuntes se ve graficado acá, que normalmente el sistema está por acá, en estos valores de volumen y de presión, que si se fijan es como un sistema de más o menos baja presión y que tiene unos volúmenes definidos, pero cuando los pacientes tienen EPOC está por acá arriba, desplazado, como les decía, todo tiene volúmenes más grandes y presiones más grandes. Entonces, la movilización de volúmenes en cada ventilación va a ser mucho más dificultosa y menos efectiva en un paciente con EPOC. Así que vamos a ver cómo disminuye el volumen corriente. Ahora, esto que explicamos es muy importante también para explicar la disnea, porque va a disminuir el volumen corriente y como dijimos, es todo este drama de las presiones y de la resistencia que tiene que vencer el sistema va a aumentar el trabajo respiratorio. Y esto va a llevar como un desacoplamiento neuromecánico, que es que ustedes como a nivel del sistema nervioso central, uno tiene integrado la cantidad de esfuerzo que tiene que hacer para que entre el aire y para oxigenarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que en estos pacientes con EPOC es que sensan una cantidad gigantesca de esfuerzo de su sistema ventilatorio y muy poquita oxigenación. Y ese como desacople, como que no tiene mucho sentido, no hay correlación, se sensa como disnea, ¿ya? Y se dice que este desacoplamiento neuromecánico es el principal mecanismo que explicaría la disnea en la EPOC, ¿ya? Pero también hay otros, como la limitación del flujo expiratorio por la resistencia de las vías aéreas, la hiperinsuflación y el aumento del espacio muerto, la acidosis, la hipoxemia, todo esto, ¿ya? En general hay muchas veces que en los otros cursos como de cosas más clínicas dicen que la disnea es principalmente por la estimulación del centro respiratorio, ¿ya? Pero se ha visto de que no necesariamente eso debería dar disnea. Puede que dé taquipnea, pero no necesariamente disnea. Lo que sí da disnea es esto, el desacople neuromecánico, ¿ya? Aunque esto también contribuye, pero no es lo principal. Así que leyendo las alternativas, tenemos que la correcta era la C, que dice el aplanamiento diafragmático explica en parte la disminución del volumen corriente, como lo que vimos, todo lo que explicamos, ¿cierto? Em, que el aumento de la resistencia del sistema, un sistema de alta presión y nos va a ir disminuyendo el volumen corriente. Ya no puede movilizar tanto ese sistema que tiene que vencer a toda la caja torácica. ¿Ya? La A decía
que la bronquiolitis crónica limita el flujo aéreo inspiratorio. Y como les conté, eso no es así, es el flujo aéreo expiratorio. La B es que el atrapamiento aéreo va aumentando el volumen de reserva inspiratorio. Y eso no es así, ya recordemos que es el volumen residual. Y la D decía que el mecanismo principal de la disnea era la estimulación excesiva del centro respiratorio. Y el mecanismo principal era el desacople neuromecánico. Vamos a ver ahora la pregunta número 3, que dice que acude a su consulta una paciente con asma alérgico, que se diagnosticó hace 20 años. Ella se encuentra con buen control de su enfermedad, por lo que no requirió ajuste de sus broncodilatadores y nos preguntamos respecto a la fisiopatología de su enfermedad, ¿qué es correcto afirmar que? A. Si realizamos una espirometría en este momento, encontraríamos una alteración ventilatoria obstructiva reversible. B. La producción de IgE por parte de los linfocitos Th2 explica la posibilidad de exacerbaciones. C. Para confirmar el diagnóstico en esta paciente, necesariamente se requirió un test de provocación bronquial con metacolina. Y D. La producción de IgE por los linfocitos B explica la sensibilización de los mastocitos a un antígeno. Vamos a ver esta pregunta entonces. Aquí puse esto, pero han ido cambiando los criterios, así que si ustedes se quieren aprender algo así como de libro para los diagnósticos de asma, tienen que leerse la guía Gina. Pero esto es como para entender los mecanismos, la fisiopatología subyacente, ¿ya? En general tenemos que tener clínica, igual como en la época teníamos que tener el antecedente y la disnea y la expectoración, acá también tenemos que tener historia de exacerbaciones, saber que al paciente le da disnea, por ejemplo, cuando se ríe o que hay algún alérgeno ambiental identificado, todas esas cosas clínicas que ustedes ya saben. Em, y la confirmación de una obstrucción variable del flujo aéreo, ¿ya? Y esta confirmación puede ser por cualquiera de estas formas, ¿ya? No necesitan hacer todas, ¿ya? Si tienen un paciente que le confirmaron el diagnóstico con una espirometría, no necesitan mandarlo a hacer un test de metacolina. Eso es cuando la espirometría está normal. Ahí le mandan a hacer el test de provocación con metacolina. Ya, pero no todos los pacientes necesitan todo. Cualquiera de los que tengan disponibles en su centro les sirve para confirmar el diagnóstico y empezar el tratamiento. Incluso la prueba terapéutica que a veces le mandan a los pacientes el tratamiento cuando la clínica es muy sugerente y le vuelven a controlar la espirometría en 4 semanas y ven que efectivamente tuvo estos cambios que salen acá. Entonces, no se le hace todo a todos los pacientes, ¿ya? Como ya habíamos visto, uno puede ser la espirometría, la obstrucción reversible que ya dijimos, más de 12% y mayor o igual a 200 ml. También puede ser el PEF, que es otro tipo de dispositivo que es más simple que una espirometría y que se puede hacer hartas veces en el día. Y en general se acepta un delta diario de más de 20%, que es el flujo expiratorio máximo. Y el test de provocación de metacolina, que como ya saben tenemos que buscar el PC20. em, y aunque en general esto lo van a ver los especialistas, pero igual es bueno saberlo. Y se puede hacer con otras sustancias que no son metacolina también. Y la prueba terapéutica de la que les hablé. Ahora, importante. Los pacientes que no tienen exacerbación, que están bien controlados y que están asintomáticos, con pocos síntomas ahora, la espirometría e incluso el examen físico van a salir normales, ¿ya? Si a ustedes le llega un paciente que está muy bien controlado y que no le ha pasado nada y que no tiene sibilancias ni nada, la espirometría les va a salir normal. Y eso no significa que no tenga asma, ¿ya? Muy importante. Y ya también recordar que en los pacientes con asma de larga data, la alteración ventilatoria puede ser no reversible, porque a medida que van pasando los años, se van remodelando esos bronquios y ya no van a ser solamente hiperreactivos, ya van a tener alteraciones estructurales. Así que eso, mucho cuidado con estos test. Y la fisiopatología, digamos, el asma alérgico específicamente, vamos a tener una presentación de antígenos por las células presentadoras de antígenos, de estos antígenos que son ambientales, que son los alérgenos, por ejemplo, el polen. Alguien que le da una crisis asmática con el polen, llegan los antígenos del polen, se los van a presentar a los linfocitos Th2, ¿ya? Los linfocitos se van a activar y van a activar a su vez a los linfocitos B. Y los linfocitos B van a producir IgE. Importante eso, acuérdense de que los linfocitos que producen inmunoglobulinas son los linfocitos B, que se activan y se transforman en células plasmáticas, ¿ya?
Ellos son los que van a producir la IgE, los linfocitos B. Pero necesitamos a los linfocitos T, que van a ser como los directores de orquesta de esta cascada inflamatoria. Ellos van a ser los que van a mandar, ¿cierto? Y van a mandar a activar los linfocitos B y ellos van a producir una IgE se activa específicamente cuando se le junta el antígeno que ya conocemos, que era el polen, ¿cierto? Cuando se pega un polen a esta IgE, ahí se va a producir el cambio. Si no, no, son IgE específicas, ¿ya? Y estas IgE se van a pegar a los mastocitos. Los mastocitos están en todo el cuerpo, en todo el sistema, en todos los órganos, ¿ya? Y en general están cerquita de los vasos sanguíneos, ¿ya? Porque están preparados para liberar sus gránulos llenos de histamina y de muchas otras sustancias vasoactivas al torrente. Entonces, las IgE se van a ir a pegar a los mastocitos, así como se ve acá, y quedan así como pegados en la membrana, esperando que llegue el alérgeno. Este dijimos era el polen, llegó el alérgeno y esto activa al mastocito para que se degranule. Entonces, como estas IgE son específicas, cada vez que llegue el antígeno, que era el polen, se van a degranular en los mastocitos, ¿ya? Y eso explica las exacerbaciones, que ya los pacientes con asma saben cuáles son las cosas que les causan exacerbaciones, porque son antígenos conocidos y que se repiten en el tiempo, ya porque ya están sensibilizados para esto por estas IgE que produjeron los linfocitos B y que se pegaron a los mastocitos. Ya ahí está la sensibilización, ¿ya? Se dice que está sensibilizado cuando está pegado este IgE a este mastocito, ¿ya? Entonces significa que el mastocito sí se va a degranular frente a un alérgeno específico, porque está sensibilizado. Y aquí hay una fotito de mastocito. Entonces, analicemos las alternativas. La A decía que si realizamos una espirometría en este momento, vamos a encontrar una alteración ventilatoria obstructiva reversible. Y es muy probable de que no, ¿ya? Que primero porque es una paciente que está muy bien controlada y de que puede que su espirometría le salga normal. Y segundo, de que lleva muchos años, 20 años, así que puede que tenga un grado de irreversibilidad. Ahora, esto hay que tener ojo y leer siempre todas las alternativas porque... em, ¿podría ser que encontremos esto? Podría ser, pero no estamos seguros, ¿ya? No tenemos 100% de seguridad con esta alternativa. Entonces, por ejemplo, si a mí me sale esto en una prueba y yo veo que con la primera tengo como dudas, me voy a leer las siguientes y analizar las siguientes y buscar cuál es la que me parece más correcta que esta, ¿ya? Y si no hay ninguna más correcta, pucha, podría ser. Pero siempre hagan eso, ¿ya? Si ven una como que les parece correcta, no se queden al tiro con esa, pónganla como en pausa y léanlas todas, ¿ya? Eso es muy importante. Porque a veces como a primera vista uno piensa, ah, sí, está obvio que sí, y ahí es cuando se equivoca. La B dice, la producción de IgE por parte de los linfocitos Th2 explica la posibilidad de exacerbaciones. Y no, ¿cierto? Ya sabemos que las IgE las producen los linfocitos B, no los Th2. La C dice, para confirmar el diagnóstico, necesariamente se requiere un test de provocación con metacolina y tampoco, ¿ya? Cualquiera de los test que les mostré era diagnóstico de asma. Y la D, que era la correcta, dice, la producción de IgE por los linfocitos B explica la sensibilización de los mastocitos a un antígeno. Y esto es justamente el mecanismo subyacente a las exacerbaciones del asma y en general a las alergias, que es por la degranulación de los mastocitos sensibilizados, ¿cierto? Entonces esa era la correcta. Esas fueron las preguntas de alteraciones ventilatorias obstructivas. Si tienen más dudas, acuérdense de preguntarnos a nuestro Instagram o por cursos, por correo, como ustedes prefieran. Y antes del certamen, estudien igual las alteraciones obstructivas de vía aérea superior, ¿ya? Porque a veces suelen haber preguntas de eso en realidad. Y también de hipoventilación alveolar. Así que leanlo, en los apuntes está muy bonito, los tratamos de dejar lo más amistoso que pudimos. Así que eso, que les vaya muy bien.